Hola amigos, bienvenidos a su canal Aprendiendo un poco de gramática. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la acentuación. Desde el punto de vista gramatical, la acentuación tiene su raíz principal en una de las ramas de la gramática precisamente, que es la prosodia. La prosodia es la rama de la gramática que nos ayuda a entender cómo funciona la acentuación en el español. El acento es un rasgo prosódico en el cual se presenta una mayor entonación de voz en una sílaba dentro de una palabra. Para poder tener un mejor manejo de la acentuación, debemos entender cuál es la diferencia entre una sílaba tónica y una sílaba átona. La sílaba tónica es la que va a tener una mayor fuerza dentro de la pronunciación, y la sílaba átona o las sílabas átonas serán aquellas que tienen menor fuerza dentro de la palabra. Una de las complejidades más grandes que tiene el español es precisamente que una palabra que se encuentre escrita de la misma forma puede tener tres significados diferentes dependiendo del acento que le demos a cada una de las sílabas. Por ejemplo, tenemos la palabra tránsito. La palabra tránsito, si no lleva ningún tilde, tiene una pronunciación. Si lleva el tilde en la antepenúltima sílaba, tiene un significado. Si lleva el tilde en la última sílaba, lleva otro significado. Y si lleva el tilde en la penúltima sílaba, significa otra cosa. Existen diferentes tipos de palabras y sus reglas para la acentuación. Las palabras agudas son aquellas que se acentúan en la última sílaba, como por ejemplo la palabra sofá, baúl, reloj y canción. Podemos observar cómo al dividir la palabra, la última sílaba es la que lleva precisamente la sílaba tónica. Para las palabras graves o llanas, la acentuación se llevará a cabo en la penúltima sílaba, como por ejemplo la palabra pesa, ramo, bosque, cárcel o fémur. Entendemos que tenemos que contar como la penúltima sílaba contando del final de la palabra hacia el inicio. En ese mismo sentido, encontramos a las palabras esdrújulas. Las palabras esdrújulas se acentúan en la antepenúltima sílaba, contando de la última hacia atrás, como por ejemplo la palabra pájaro, bárbaro, murciélago u órdenes. Finalmente existe otro tipo de palabras que son las sobresdrújulas. Estas se acentúan antes de la antepenúltima sílaba, como por ejemplo la palabra cuéntamelo o gráficamente. Dentro de la acentuación existen algunas excepciones. Para las palabras agudas se utilizará el tilde siempre y cuando en la última sílaba la terminación de la palabra quede en la letra N, S o vocal. En cuanto a las palabras graves, se utilizará tilde en la antepenúltima sílaba siempre y cuando la palabra no termine en N, S o vocal. Y por último, para las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, siempre se tendrá que utilizar el tilde. Debemos entender que todas las palabras tienen un acento prosódico, es decir, que todas tienen una entonación. Pero como acabamos de analizar, no todas las palabras llevan un acento ortográfico, es decir, no todas tienen tilde. Entender cuándo se debe de utilizar el tilde o no siempre dependerá de cómo establezcamos o que conozcamos, mejor dicho, cómo se presentan las reglas ortográficas de cada palabra, entendiendo su terminación, el número de sílabas y sobre todo la intención que tengan en el texto. El acento prosódico es el que se va a presentar en todas las palabras para darle un sentido a cada una de ellas, es decir, le vamos a dar una mayor entonación a una de las sílabas. El acento ortográfico solo se va a presentar cuando llevemos a cabo la regla específica para poderlo escribir. El acento ortográfico es precisamente la utilización del tilde. El acento diacrítico es un acento más específico, solo se va a utilizar siempre y cuando tengamos la necesidad de diferenciar dos palabras que se escriben exactamente igual, como por ejemplo la palabra tú, cuando es un pronombre o cuando por ejemplo es un posesivo, y la palabra más, que a veces lleva acento y a veces carece de él. Poder comprender las reglas de la acentuación nos va a ayudar a darle sentido a cada una de las palabras que utilizamos. Es importante que conozcamos las 4 clasificaciones de palabras que existen y sobre todo y principalmente los 2 tipos de acentos. Retomando esto, debemos de entender que existen palabras graves, agudas, esdrújulas y sobresdrújulas, y existen 2 tipos de acento, el acento prosódico y el acento ortográfico, que no son los únicos, pero son los que nos van a ayudar precisamente a entender cómo funciona la acentuación. Este tema para algunas personas es muy complicado,
Por eso es importante poner atención en las excepciones y sobre todo en el manejo de la regla. No olvidemos que debemos aprender a acentuar las palabras, porque el manejo de las palabras nos va a ayudar a tener un mejor manejo de la gramática. Y la gramática, como ya sabemos, es el arte de hablar y escribir correctamente un lenguaje. Bueno, con eso estamos terminando el contenido de este tema, que es bastante complejo. Si te gustó el video, no olvides darle like. Nos vemos más adelante en tu canal, aprendiendo un poco de gramática. Hasta pronto.